Hola con todos. Bueno, en esta ocasión traemos un tutorial acerca de base de datos en el software MySQL. Mi nombre es Danilo León, soy alumno de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Bueno, en esta ocasión daremos un temario de lo que vamos a ver en este tutorial. Empezaremos con algunas definiciones generales acerca de las bases de datos, la instalación del software MySQL, algunos comandos utilizados en SQL, los tipos de datos que se manejan, cómo crear una base de datos y por último un ejemplo creado en el software MySQL. Definiciones generales. Bueno, para empezar vamos a definir qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de organizadas y posiblemente relacionadas entre sí, conjunto de datos que se organizan y se relacionan entre sí. Son tablas que almacenan toda la información. Entonces, básicamente una base de datos lo que hace es almacenarnos información de la cual nosotros podremos extraer, modificar o actualizar esta información. ¿Qué es MySQL? Bueno, MySQL es un sistema gestor de bases de datos o sistema gestor de bases de datos, nombrado por las siglas mostradas. Permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Es decir, va a ser un gestor de datos de la base de datos que creemos. ¿Qué es el lenguaje SQL? Es un lenguaje estructurado para consultas. Se utiliza para manipular información en una base de datos. Este lenguaje es propio para bases de datos, de los cuales se tienen instrucciones de igual forma propias de este lenguaje que permitirán manipular la base de datos. Está compuesta de comandos que se ejecutan para consultar, modificar y eliminar información de la base de datos. ¿Cómo es una arquitectura del sistema gestor de base de datos? Esta arquitectura se utiliza del modelo cliente-servidor, es decir, se tiene un servidor y los clientes podrán realizar consultas a este servidor permitiendo acceder a las bases de datos. Bueno, continuaremos con la instalación del software MySQL. Bueno, el link de descarga lo adjuntaré en la descripción del video, en donde podrán acceder al archivo. Simplemente se ejecuta el archivo y bueno, los primeros pasos son muy sencillos. Se continúa con las instrucciones que recomienda el programa y no hay donde perderse en este paso. Simplemente tenemos que tener en cuenta, bueno, aquí aceptamos las condiciones de la licencia y ponemos continuar. Simplemente seguimos las instrucciones hasta acabar con la instalación. En esta parte tenemos que tener en cuenta que debemos remarcar la opción Custom. Esto debido a que con esta opción podremos seleccionar las opciones que queremos instalar. En este caso, pues nos mostrará una lista de las opciones que tiene este software. Las seleccionamos todas para poderlas tener en el equipo o en el peor de los casos, pues simplemente la que se va a utilizar. Bueno, yo he seleccionado todas y bueno, damos siguiente. Configuramos estos parámetros que ya vienen por defecto, no hace falta modificarlos y simplemente ponemos continuar. En esta etapa también nos pedirá utilizar una contraseña. Esta contraseña en realidad puede ser cualquiera. Simplemente se tendrá que recordarla al momento de ejecutar alguna aplicación, ya que será requerida posteriormente. Igual el nombre del servicio de Windows va a tener un nombre cualquiera que podría ser, en este caso MySQL 33, que simplemente describirá el programa. Ponemos continuar y el programa seguirá con la instalación hasta finalizar la instalación. El momento que se finaliza la instalación, pues ya se podría ejecutar este software y se podrá utilizarlo. Bueno, continuaremos con un poco de lo que necesitamos para realizar una base de datos. Los comandos ahora. Los comandos pues son instrucciones que se le da a una base de datos para que se puedan manipular los datos de la misma.
Entonces tenemos tres tipos de comandos básicamente: los DML, que son lenguaje de manipulación de datos, en donde encontramos las funciones select, update, insert, delete. El DML, en el cual es un lenguaje de definición de datos, en el que hay create database, create table, drop table, alter table, son funciones para modificar las tablas. Y DML, que es un lenguaje de control de datos, que simplemente igual son opciones que nos permiten manipular las tablas. Ahora seguiremos con los tipos de datos que se manejan en las tablas. Bueno, los tipos de datos que tenemos son numéricos, en los que se encuentran los tipos de datos ya sean sin decimales o los tipos de datos con decimales. El tipos de datos de fecha, permitirán agregar una fecha. Y los de cadena, que se utilizan básicamente para agregar nombres, caracteres, cadenas largas de datos. Ahora vamos a dar una descripción más detallada de los tipos de datos. Entre los datos numéricos sin decimales encontramos varias subclasificaciones, en las cuales tenemos el tiny int, en el cual, como se dice, es un número entero con signo o sin signo. Con signo va desde menos 128 a 127 y sin signo va desde 0 a 255. Bit o bool es un número entero que puede ser 0 o 1. El small int es un número entero con signo o sin signo que va en el rango que se muestra. Medium int es un número entero con o sin signo, con signo desde el número que se muestra y sin signo igualmente del número que se muestra en la pantalla. Integer o int es un número entero con o sin signo de igual forma, con signo desde el número que está mostrándose y sin signo igualmente desde el número que se observa. Bueno, como se puede observar, la diferencia básicamente en este caso son los rangos en los que se manejan estos números. El big int igualmente es un número entero con o sin signo, en el cual simplemente se amplía el rango del número que se va a utilizar. Entre los datos numéricos con decimales tenemos el dato flotante, un número pequeño en coma flotante de precisión simple. Va desde menos 3.40 a menos 1.17 aproximadamente. Y desde 1.17 a la menos 38 a 3.40 a la 38. El X real o el double son números en coma flotante de precisión doble. Se muestra igual los rangos en los cuales estos números se puede seleccionar. El número decimal decnumeric es un número en coma flotante desempaquetado. El número se almacena como una cadena. Aquí tenemos algunos de los tipos de datos con decimales, mostrándose lo que ocupan en tamaño de almacenamiento. En este caso se observa, por ejemplo, que el tiny int ocupa 1 byte, que el small int ocupa 2 bytes, el más grande, o uno de los más grandes, el real, ocupa 8 bytes, el decimal m más 2 bytes, dependiendo del número que se tenga, y así sucesivamente, será el espacio que ocupe en memoria. Ahora vamos con los datos de fecha. Bueno, entre los datos de fecha igual tenemos algunas subclasificaciones, en los que encontramos el date, que son las fechas desde el 1 de enero de 1001 hasta 31 de diciembre de 1999. El formato de almacenamiento es del tipo año, mes, día, en ese orden. El datetime es una combinación de fecha y hora. El rango de valores va desde 1 de enero de 1001 a las 0 horas, 0 minutos y 0 segundos al 31 de diciembre de 1999 a las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Año, mes, día y horas, minutos, segundos, en ese orden. El time, de igual forma, en este caso solo nos provee de la hora, que va en el rango que se está mostrando, en el orden de horas, minutos, segundos. Y el año también es un valor que nos va a generar los años en el rango de valores permitidos que se muestra en pantalla. El campo puede tener
un tamaño 2 o tamaño 4, dependiendo de si queremos almacenar el año con 2 o 4 dígitos. Bueno, los datos de fecha de igual forma tenemos el tamaño que ocupan y el formato en el que van a estar basados. Como se puede observar, tenemos el tamaño de 14 bytes, el de 12 bytes, 8 bytes, 6 bytes, 4 bytes, 2 bytes, con el formato que se está mostrando. En ese orden serán como se mostrará la fecha o se podrá acceder a una fecha correspondiente. También tenemos otro tipo de dato como se muestra, que es el timestamp, que es una combinación de fecha y hora. Los rangos igual el rango está en los datos mostrados en pantalla. Los datos de cadena. Bueno, como al igual que en los datos anteriores, pues los datos de cadena tendremos una subclasificación en los que se encuentran el char, que almacena una cadena de longitud fija. La cadena podrá contener desde 0 a 255 caracteres. El varchar, que almacena una cadena de longitud variable. La cadena de igual forma podrá contener de 0 a 255 caracteres. El de tipo test y los tipo blob. Estos, bueno, son instrucciones, se podrían llamar instrucciones en los cuales el tipo test ordena sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas, y el tipo blob se ordena teniéndolas en cuenta. Igual forma, aquí se muestra el tamaño de almacenamiento de este tipo de datos. Como se puede observar, pues el tipo char, por ejemplo, ocupa n bits. Significa que va a ocupar dependiendo del número de caracteres que nosotros coloquemos. Igual forma el varchar, simplemente que es n más 1 bits, y así con los demás tipos de datos. Tenemos unos comandos importantes que se pueden utilizar dentro de las bases de datos, lo que es el show database y el discrete database. Bueno, el show database nos muestra las bases de datos almacenadas en nuestra PC y el discrete database nos muestra el contenido de estas bases de datos. Son dos comandos que nos pueden ayudar al momento de consultar una base de datos. Bueno, seguiremos con el siguiente paso, que ahora es cómo crear una base de datos. Bueno, habiendo conocido cómo se estructura o cómo es una base de datos, sabemos que al menos va a contar con tablas, ¿no es cierto? Entonces, aquí mostramos una estructura simple de una base de datos, en el que estamos intentando obtener datos de una escuela. La escuela va a ser de igual forma una base de datos, una tabla, en el que contendrá tres tablas que constan de datos de los cuales se podrá acceder. Por ejemplo, en este caso tenemos la tabla alumnos, profesores y los cursos a los que están accediendo. La base de datos básicamente va a tener que ser definida, vamos a tener que definir las tablas que vamos a tener en esta base de datos y vamos a tener que definir los atributos de estas tablas, los cuales pues a su vez permitirán generar los valores necesarios o los ítems necesarios de cada tabla. Aquí se podrán almacenar los datos que se requieran en cada tabla. Bueno, ahora para detallar más el paso de crear una base de datos, pues lo haremos con un ejemplo mediante el programa MySQL. Bueno, para eso nos iremos al MySQL. Al momento que lo abrimos se mostrará esta pantalla. En esta pantalla pues tendremos que crear un modelo. Inicialmente MySQL es una herramienta que nos permite dibujar un modelo de cómo será nuestra base de datos, para en base a eso desarrollar dicha base de datos. Entonces nos iremos a la parte donde dice Models y se creará nuestro modelo de base de datos. Entonces, conociendo el entorno que tiene MySQL, podremos observar, por ejemplo, acá los tipos de datos que se tienen. Aquí están los que habíamos visto en la descripción anterior. Tenemos la barra de herramientas que nos permitirán generar nuevos modelos, abrir modelos, incluir algún modelo de una tabla y así podemos editar la tabla, la base de datos que queremos crear. Bueno, continuando con la explicación de cómo crear una base de datos, pues nos iremos al bloque Add Diagram.
En este bloque lo que nos permitirá es generar un diagrama en el cual nosotros podremos interconectar las tablas o crear las tablas que vamos a tener. Entonces, a manera de ejemplo, pues crearemos una tabla, por decir, eh, una tabla que tenga, bueno, basándonos primeramente en el ejemplo mostrado de la escuela con alumnos, profesores y cursos, pues la tabla a esta tabla tendremos que modificarle sus atributos. Inicialmente, pues le cambiaré de nombre a la tabla. La primera tabla sería la tabla de la escuela. Ya con esto, como se observa, se cambia el nombre de la tabla. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, adicionalmente, algo que también es importante hacer para no confundirse es cambiar el nombre de la base de datos, que por defecto pues viene dada por este nombre, que es MyDB, que es mi base de datos básicamente. Entonces nosotros cambiaremos el nombre de la base de datos, pondremos base datos ejemplo. Listo. Reference. Ya. Con eso ya se puede observar que ya se cambió el nombre de la base de datos. Nos ahorraremos esto que ahorita no nos está interesando demasiado, bueno, y seguiremos con la creación de las tablas. Ya hemos creado la tabla, pues ahora nos faltaría asignar los atributos de esta tabla, es decir, con lo que va a tener esta tabla. Entonces para esto nos vamos a este sector del programa MySQL. En esta parte pues podremos agregar datos propios, atributos de la tabla que va a tener la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí se nos asigna la primera columna, que siempre es de ponerla, que nos va a permitir eh, que se genere una enumeración de las columnas que va a tener la tabla. Este va a ser un parámetro de los cuales nosotros vamos a poder valernos para identificar una fila de la tabla, es decir, un dato de la tabla. Aquí lo que viene marcado, pues se marca por defecto, son las claves primarias que van a tener. Quiere decir, a partir de este vamos a acceder, de este dato de aquí que generemos posteriormente. Y el dato que se marca acá, pues es un not null, que simplemente es para verificar que el dato no puede ser nulo. Igual se puede desmarcar las tablas poniéndolo como otro atributo. Pero pues en este caso le dejaremos como se muestra aquí. Las opciones de acá en este caso no las utilizaremos, pero aunque se podría utilizarlas, por ejemplo diciendo que es un índice único, un dato binario, una columna binaria y así. En este caso no las vamos a utilizar. Vamos a crear una nueva fila, una nueva columna en el cual tengamos el nombre de la escuela, nombre escuela, el tipo de dato. Aquí se podría modificar el tipo de dato con los datos que se han mencionado. Tendremos una variedad de tipos de datos que podremos utilizarla para este fin. Pero como se había mencionado, pues el varchar es uno de los que se utiliza para tipos de datos, para cadenas de datos. O sea, en este caso que se va a hacer un nombre, pues sería lo ideal utilizar un varchar. El 45 pues es la dimensión que va a tener este tipo de dato. En este caso le dejaremos como está remarcado. Ya, con esto hemos creado, por ejemplo, nuestra primera base de datos. Si queremos asignar otra columna, simplemente le daremos clic en la parte de abajo y colocaremos un nuevo nombre. Qué sé yo, tipo de escuela, puede ser tipo escuela. Digamos, podríamos llenarlo con la escuela fiscal o mixta, o dependiendo de lo que se quiera. Otra puede ser fecha de creación. Aquí podremos tener, como es una fecha, pues tendremos que buscar un tipo de dato tipo fecha. Entonces, por ejemplo, yo le pondré un date, que simplemente nos generará una fecha en el orden de mes, día, año, que es lo que queremos. Con esto ya se va observando que en el diagrama se va creando nuestra
tabla con la cual se podrá realizar la base de datos. Crearemos otra tabla. Ya, en la otra tabla pues colocaremos las demás opciones que tenía la base de datos. Alumnos. Crearemos el id int por defecto, nombre alumnos. Listo. Igual crearemos otra base de datos con el nombre de profesores. Nombre profesores. Listo. Bueno, a manera de ejemplo lo dejaremos ahí por el corto tiempo. La otra columna pues igual tendríamos que crear. En este caso yo ya la tenía creada, utilizaremos el ejemplo que yo ya lo tengo creado. Un paso más que nos falta aquí es pues realizar las interconexiones. Por ejemplo, aquí tenemos las conexiones que podríamos realizar. Estos de aquí son para identificar las relaciones que tienen entre una tabla y la otra. Esto es igual para decir que tiene una relación directa con la una, pero en la otra tal vez no tenga esa relación. En este caso utilizaremos la más simple, que es la relación 1 a 1. Pues en esta en cambio nos permitirá acceder a los datos. Listo. Se ve que nos generan atributos propios de las tablas de acá, a las cuales igual se podrá acceder. Bueno, con eso ya hemos creado el diagrama de la base de datos, con los atributos que ésta tendrá. Ahora pues vamos a guardar esta base de datos, save model, por ejemplo, base ejemplo, cualquier lugar por defecto. Listo. Tenemos guardada la base de datos. Ahora el paso que nos resta pues es generar el código de la base de datos, o ya que se almacena. Ahorita solamente hemos creado un diagrama de cómo será la base de datos. Ahora pues nos iremos a continuando con el tutorial, pues aquí tendremos que generar todo lo que es la base de datos. En este caso solamente tenemos hecho un diagrama de cómo será nuestra base de datos. Para esto nos vamos a la opción Database y nos vamos a la función Forward Engineer. Esta opción pues nos permitirá generar todo el código necesario que se podrá utilizar ya como base de datos. En el caso de hacerlo al contrario, es decir, que suponiendo que ya tenemos los datos y queremos generar de eso un diagrama de base de datos, pues tendremos que utilizar la función Reverse Engineer. En este caso, pues utilizaremos esta función. Bueno, aquí nos sale un asistente para configuración de la base de datos para la creación. Tendremos que especificar estos datos. Como es una conexión local, pues le dejaremos como está, localhost. El puerto igual lo dejaremos como está, el username root, y el default sistema pues tampoco lo llenaremos, dejaremos como están las opciones. Aquí pues las opciones de las bases de datos que se ha creado. Aquí nos va a permitir colocar claves, nos va a permitir generar algunos textos predefinidos de código. Sin embargo, como es un ejemplo, en esta vez no lo haremos. Ponemos continuar. Aquí ponemos la clave que se ha utilizado. En este caso la mía, pondré mi clave que le he colocado al momento de la instalación. Y aquí encontramos estas opciones. En estas opciones pues dejaremos remarcada la opción que está Export MySQL Table Objects y pondremos siguiente. Aquí está el código en SQL de cómo se ha generado la tabla. Pues se puede observar aquí
la generación de las tablas que actualmente ya tenemos definidas. Por ejemplo, la tabla que dice alumnos. Aquí se está creando con un ID alumnos y nombre alumnos con los tipos de datos, el tamaño de los datos y todos los datos que hemos colocado en el diagrama anterior. Como se puede observar, aquí se observa que se ha generado todos los datos de la base de datos. Ponemos siguiente, esperamos que se ejecute la base de datos, el momento que ya termine el proceso, pues simplemente ponemos cerrar. Listo. Ahora pues ya podremos utilizar nuestra base de datos. Para verificar que se haya creado, iremos aquí en MySQL Connections, pues podremos acceder a las bases de datos que tenemos. Y aquí, bueno, podemos ver que el modelo sí se ha creado. Aquí en MySQL Connections tendremos que generar nueva conexión. Pondremos nueva y la voy a generar con el nombre que pusimos, que sería, bueno, ahorita le voy a poner un nombre de que datos de escuelas, no sé. Listo. Y simplemente ponemos close. Ya. Abrimos esta base de datos. Nos va a pedir la clave. Será la misma que pusimos al momento de la instalación, de igual forma. Bueno, me salió este error debido a que no coloqué bien la clave. Bueno, el error de hace un momento pues nos estaba generando debido a que el momento que utilizamos la opción de Hardware Engineer, se me olvidó crear lo que era una conexión con la base de datos. Bueno, regresando a este paso, pues tenemos que situarnos en esta opción, ponemos en Manage DB Connections y aquí tendremos que crear esta base de datos. Como ya la creamos anteriormente, pues aquí simplemente le pondremos close. Seleccionamos la que habíamos creado, que es esta. Username pues será el nombre de la base de datos. Bueno, le damos otra forma. Listo. Vamos a continuar. Next. Bueno, volvemos a ver el código que ya se nos creó. Corregimos lo que había estado mal, pues y cerramos. Ahora sí, pues iremos a esta opción. Listo. Ya. Hemos podido abrir la base de datos, pues si observamos que la base de datos que hemos creado, que en este caso era esta base de datos ejemplo, pues cuenta con las tablas, con los alumnos, las columnas que hemos creado, los índices que se generan por defecto y las demás tablas. Listo, hasta este punto pues ya hemos creado nuestra base de datos. Lo que nos faltaría pues es llenarla con datos precisamente. Ahora pues, para ahorrar tiempo en el tutorial, pues cerramos esto y me ubicaré en el ejemplo que ya lo he realizado. Este ejemplo, bueno, es básicamente lo mismo. En este caso le he llamado escuela a la base de datos. Tenemos las tablas que son alumno, el curso, la escuela y los profesores.
tenemos las 4 tablas creadas con la misma estructura que se mostró. Básicamente es el mismo ejemplo. Entonces ahora mostraremos algunas opciones de cómo ingresar datos, de cómo mostrar los datos, eliminar datos, obtener datos, editar datos o borrar algún registro, etcétera. Entonces, para insertar un dato, pues utilizamos la palabra reservada insert, que son de las instrucciones que mostramos al inicio de la presentación. Seleccionamos la tabla a la cual vamos a insertar datos y colocamos los atributos a los cuales vamos justamente a insertar estos datos. En este caso, pues yo ya he utilizado, el otro palabra reservada es values, en donde pondremos los datos de la tabla. Tenemos el primer dato que sería el ID alumnos, que va a ser un número como se había colocado, que era un entero, y el otro pues que será un tipo varchar, que será una cadena de caracteres, en este caso he puesto el nombre. De manera de ejemplo, pues colocaremos otra tabla, en la cual vamos a colocar igual los valores de esta tabla. Tendremos entonces pues el valor, digamos, Alexandra. Algo importante es pues que esta opción nos va a permitir guardar los scripts que nosotros vamos generando. Es importante guardarlos para poder irlos simplemente reusando desde luego. Si no se los requiere guardar, pues simplemente no se los guarda y se sigue utilizando las funciones correspondientes. Tenemos que ejecutar el script mediante este símbolo en forma de rayo. Pues ejecutamos el script. Acá abajo observamos que nos genera un visto diciéndonos que se ha agregado una fila a la tabla, y así podemos agregar otra. Por ejemplo, agregaremos una fila 4 con el mismo nombre Alexandra. Listo. Agregaremos a la otra tabla, por ejemplo en la fila 1 ya tengo agregado 1, agregaremos a la fila 2 el mismo dato y a la fila 3 otro dato. Listo. El dato del curso, pues el curso 1 ya lo he agregado, que sería el curso con ID 1 y el nombre del curso sería 203. El 2 pongámosle un valor con A204. Listo. Bueno, esta es la manera de agregar datos a una tabla de nuestra base de datos. Ahora pues vamos a ver cómo mostrar los datos que hemos agregado precisamente, ¿no es cierto? En este caso pues tenemos esta función, la cual nos va a permitir mostrar los datos. Utilizamos la palabra reservada select, asterisco, from, pondremos inicialmente la tabla alumnos. Vemos. Bueno, aquí nos está generando. Bueno, ejecutamos y bueno, vemos que ya podemos ver nuestros valores. La primera columna yo ya la tenía generada anteriormente, la segunda y la tercera columna la acabamos de generar en este momento. Haremos ahora la muestra de la otra tabla, por ejemplo la de profesores. Ponemos ejecutar y nos mostrará las 3 tablas que agregamos ahorita. Y por último la de curso, ejecutar y listo, podemos ver las tablas. Bueno, seguiremos con la siguiente, otra función que sería la de editar una tabla, por ejemplo. Y de igual forma utilizamos las palabras reservadas. Esta palabra reservada pues nos permitirá actualizar la tabla que nos seleccionemos, en este caso tabla alumno. Entonces aquí con la palabra reservada set podremos elegir el atributo editar, en este caso nombre alumnos. Le hemos colocado Danilo Leona, pero ahora le voy a poner otro nombre que vamos a actualizar. Pondremos solamente Danilo. ¿De dónde? Pues de la tabla en la fila 1. Ejecutamos. Regresamos a la opción mostrar. Seleccionamos la tabla alumnos. Ejecutamos. Y pues vemos que sí se nos editó efectivamente. Ahora tenemos en la primera columna solamente el nombre de Danilo. Ya hemos mostrado cómo actualizar la tabla. Para no alargar más el tutorial, pues
nos quedaremos con este único ejemplo. Y por último, pues veremos cómo se borra un registro de la tabla. De igual forma, utilizamos las palabras reservadas delete from, seleccionamos la tabla que tenemos y seleccionamos la fila o el ID de donde queremos borrar, que sería en este caso la 2. O en este caso, yo borraré la 3, que en este caso porque agregamos 3 filas. Corremos, vamos a la función que habíamos creado para mostrar, ejecutamos y vemos que se nos eliminó la última fila. Bueno, por ahora, pues como pueden observar, esta es la forma de manipular los datos. Obviamente existen muchas más opciones, en las cuales se podrá mostrar luego. Se pueden inclusive ir generando varias cadenas de caracteres en un mismo script para poder modificar y consultar y actualizar valores de la base de datos. Con esto hemos ejemplificado cómo se puede agregar los valores o cómo usar una base de datos básica creada en el software MySQL. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención y espero verlos en una nueva oportunidad.